La dieta se refiere a lo que se come y bebe. A criterio de Shaddan, es difícil pensar en alguien que no le guste alimentos basados en almidón como pasta, papas, arroz o pan. Pero ciertas poblaciones, por ejemplo los cazadores-recolectores que viven en las selvas tropicales o cerca del Círculo Ártico, históricamente han existido con una dieta rica en proteína y baja en almidón. Los insectos se promocionan como una nueva fuente de proteínas para humanos, mascotas, ganado y peces. El consumo de insectos por humanos se limita principalmente a países tropicales porque hay disponibilidad durante todo el año, ya que la estación de invierno está ausente. A nivel mundial se comen más de 2.000 especies diferentes de insectos, principalmente escarabajos, orugas, hormigas, abejas, avispas y saltamontes, entre otros. En menor medida se consumen libélulas, termitas, moscas, cucarachas y arañas, entre otros. Existe interés en comer insectos en el mundo occidental, probablemente debido a la necesidad de encontrar fuentes alternativas de proteínas por preocupaciones ambientales, de salud y de bienestar animal relacionadas con la producción ganadera. Como reemplazo de los productos ganaderos, el término carne de insectos se considera que no es apropiado, ya que a menudo se come todo el cuerpo de los insectos o la mayor parte, y no solo los músculos. La carne se define como la pulpa de los animales utilizados como alimentos. Subproductos comestibles de animales incluyen el hígado, corazón, riñón, intestinos, estómago, sangre, lengua, timo, cerebro, entre otros. Por costumbres, religión, palatabilidad y reputación, el consumo de algunos se limita. La historia evolutiva de los homínidos se ha caracterizado por importantes cambios en la dieta, que incluyen la introducción del consumo de carne, la cocina y los cambios asociados con la domesticación de plantas y animales. Décadas de investigación antropológica se han dedicado a elucidar la historia dietética, en parte porque estos cambios probablemente se asociaron con cambios anatómicos y culturales, por ejemplo, el aumento del tamaño relativo del cerebro y el advenimiento de la civilización moderna a través de la agricultura. Poco se sabe sobre las dietas de los homínidos anteriores al género Homo, ya que no dejaron rastros arqueológicos como herramientas de piedra. En consecuencia, se han realizado inferencias dietéticas basadas en la morfología craniodental y el desgaste dental, subrayando la importancia tanto de alimentos animales en las dietas de estos homínidos como de la adaptación principalmente para el consumo de alimentos vegetales tales como semillas y raíces. El consenso, sin embargo, es que los primeros homínidos comieron frutos carnosos y hojas. Las semillas generalmente no están destinadas al consumo de los mamíferos. La protección mecánica de estas es proporcionada por recubrimientos que rodean el embrión y su suministro de alimentos. Estos recubrimientos se pueden derivar de las capas de semillas o del endocarpio de la fruta. La forma de la semilla es muy variable y está relacionada en parte con el modo de dispersión de la planta. Las semillas se pueden clasificar en grandes o pequeñas. Las semillas grandes son de dos tipos, con cáscaras gruesas que las protegen mecánicamente y con recubrimientos externos delgados. Las semillas pequeñas rara vez tienen cáscaras, y la propuesta es que están protegidas de los depredadores de semillas porque los objetos muy pequeños son más fuertes que los mucho más grandes y, por debajo de cierto tamaño, no se agrietarán bajo cargas compresivas. Esto probablemente sea relevante principalmente para semillas en frutos secos.
Las que están dentro de las frutas carnosas probablemente evitan la depredación de los mamíferos al no ser detectadas en la boca. Por ejemplo, el ancho máximo de semillas en la dieta de Macaca fascicularis, un mono del Viejo Mundo, varía desde aproximadamente 0,3 milímetros hasta más de 30 milímetros. Macaca fascicularis parece tratar de escupir la mayoría de las semillas que lleva a la boca dentro de la pulpa de la fruta, pero debajo de un umbral distinto de aproximadamente 2 a 3 milímetros en el ancho máximo de la semilla, traga las semillas intactas probablemente porque no puede detectarlas. Estas semillas parecen pasar por el intestino sin daños. El paso intestinal exitoso de semillas pequeñas intactas se ha informado para varias especies. Entre las posibles características dietéticas de los homininos ancestrales del Homo sapiens, las características morfológicas de la dentición de los homininos fósiles se han utilizado para derivar una serie de patrones dietéticos hipotéticos, y el consenso general es de una dieta diversa, en gran parte vegetariana, en los australopitecinos. Con la aparición del primer Homo, se conjetura que hubo considerable explotación de la carne, predominantemente mediante la recolección de carroña en asociación con el desarrollo de herramientas de piedra y el mantenimiento de la diversidad dietética, a pesar del aumento del tamaño del cuerpo que caracteriza la transición de Australopithecus a Homo erectus. Es probable que esta adaptación alimentaria haya surgido en el contexto de la estacionalidad de los recursos. La evidencia de cacería grupal de caza mayor apareció en Homo heidelbergensis y se hizo más elaborada con Homo neanderthalensis, que era cazador-recolector social que practicaba la caza cooperativa. El Homo sapiens también fue un cazador-recolector, pero capaz de buscar alimentos a niveles de complejidad que superó con creces a todas las demás especies de Homo. El control complejo de la disponibilidad de alimentos no podría ocurrir antes del mayor tamaño cerebral y corporal, la disminución de la adaptación arbórea y el compromiso anatómico con el bipedalismo y los periodos prolongados de actividad física en ambientes abiertos y áridos que caracterizaron a Homo erectus y posiblemente a Homo ergaster. El tamaño corporal grande, con un comportamiento cada vez más complejo, habría permitido incrementar el territorio, tener un mayor dominio de la cadena alimentaria y de la captura e ingesta de la energía en la dieta sin disminuir la calidad de la dieta. La hipótesis predominante para el gran cambio en la dieta observado con la evolución del primer Homo es un aumento en el consumo de carne en el momento del cambio ecológico en África asociado con un enfriamiento global. Hubo un incremento dramático en la cantidad de ambientes abiertos de pastizales en África que habría influido en la densidad y distribución de alimentos vegetales de alta calidad para el consumo animal, lo que a su vez habría convertido a los animales en un recurso alimenticio atractivo para los homininos. Todos los homininos subsiguientes, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis, Homo sapiens y posiblemente también Homo antecesor, también mantuvieron el control del suministro de alimentos mediante complejas estrategias de búsqueda de alimentos. El Homo erectus y otros homininos relevantes fueron los primeros que controlaron el fuego y adoptaron la cocción, como es conocido de registros fósiles y arqueológicos. Se mencionó anteriormente. La cocción ejerció un papel potencialmente transformador para el equilibrio energético y la elección de alimentos durante la evolución humana y estuvo presente entre múltiples taxones de homininos. Los chimpancés pantroglodites prefieren más a los alimentos cocidos que a los alimentos crudos. No obstante, la preferencia no indica que entienden sobre el proceso de cocción.
En requerimientos de proteínas, los gorilas, orangutanes y chimpancés se desarrollan bien con dietas compuestas en gran parte de alimentos vegetales, tanto hojas como frutos, aunque en ocasiones también pueden ingerir pequeñas cantidades de materia animal. Tendencias en la dieta se ven afectadas por variables conductuales, socioculturales y económicas. Regularidades culinarias son funciones del clima. Por ejemplo, el uso de especias en una región dada se correlaciona con la temperatura anual, por lo que el clima impacta los patrones de la dieta. No obstante, la distancia geográfica puede jugar un papel más importante que las condiciones climáticas. Los alimentos se usan a menudo para definir y diferenciar grupos sociales. Los humanos marcan su pertenencia a una cultura o grupo social al afirmar la especificidad de lo que comen o al definir las diferencias con los demás. La dieta puede describirse como un producto evolutivo de las condiciones ambientales y de las fuerzas básicas, especialmente las instituciones sociales y las relaciones sociales que determinan su uso. En situaciones de migración, ciertas características de la cocina son a veces retenidas, incluso cuando la cultura y el idioma originales ya han sido olvidados, lo que sugiere que la cultura y la dieta están profundamente conectadas. Los patrones alimentarios y las preferencias alimentarias de los humanos no solo son relevantes desde un punto de vista antropológico y sociológico, sino también desde el punto de vista médico, ya que las preferencias alimentarias y la dieta obviamente tienen un impacto en la salud. Se ha sugerido que la dieta vegetariana es buena y similar a una no vegetariana. Resultados también han mostrado que una dieta vegetariana se asocia con una salud más pobre, mayor incidencia de cáncer, alergia y trastornos de salud mental. Pero fue válido suponer que los afectados consumían la dieta vegetariana como consecuencia de trastornos de salud, ya que a menudo se recomienda la dieta vegetariana para controlar la salud.